Amado Dios y Padre Celestial, doy gracias a ti, Señor, por cada oyente de este su devocional acercándonos al Señor Jesucristo. Señor, clamamos a ti para que tú obres, Señor, a favor de aquellos que estamos en contra, Señor, de las leyes que van contra la vida, Padre Celestial. Señor, para que tú obres, Dios mío, para que obres, Señor, de una manera soberana. También clamamos, Señor, por la actividad que va a haber, Señor, en Colombia el próximo domingo a las 2 de la tarde, en los principales parques de nuestra nación, Señor, incluyendo aquí en La Calera, Señor. Gracias damos por aquellos pastores que ya se han unido, Señor, aquellas iglesias, 5 iglesias, Señor, que estamos unidas y sé que otros también lo van a hacer. En el nombre de Jesús también clamamos por aquellas personas que están en los hospitales, Señor. Que tú seas obrando, trayendo paz a sus corazones, paz a sus familias y levantándolas en poder, Señor. Levanta a estos enfermos, sánales para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Les habla el pastor Jorge Galvez desde aquí de La Calera, Cundinamarca, junto con las iglesias en San Luis, Útica y allí en Huasca. Bien, quiero darles los anuncios. Los anuncios es todo normal, pero en especial la reunión de iglesias en el parque de aquí de La Calera. Ya varios pastores han confirmado, el pastor Fermín, el pastor Belisario, el pastor William, las iglesias principales acá y otros que se están uniendo para ir allí el próximo domingo a las 2 de la tarde a orar allí y este evento se va a llamar Déjame nacer. Así que entonces vamos a estar allí todos unidos en oración de 2 a 3 de la tarde. Bien, vamos ahora a estar con la palabra de Dios, el Evangelio según San Mateo capítulo 19. Permítame leer rápidamente del versículo 3 en adelante hasta el versículo 15, que es donde comienza la historia en sí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que lo hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto, el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que son asimismo, que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiesen las manos sobre ellos y orasen. Y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Amén. Al observar la historia, vemos muchas cosas acá. Y habla del problema en los hogares, en especial del sexo. También la historia muestra el problema número uno de las separaciones, el cual es la infidelidad o la fornicación. Pero también la historia muestra la única forma de evitar la separación, sobre todo cuando hay problemas sexuales, y es sencillamente castrándose, o sea, volviéndose eunuco. Por eso el tema titula Castrándose. Es un tema bastante que llama la atención, pero es la idea. Así que estemos todos prestos, vamos a mirar el desarrollo de este tema. La palabra de Dios muestra la causa de las separaciones de las parejas, una de las causas por las cuales las personas se separan, y lo muestra el versículo 8 y dice, y les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Está mostrando que un corazón duro para perdonar, un corazón poco perdonador, es el problema número uno de las separaciones. ¿Por qué? Si ustedes miran el pasaje anterior, el capítulo 18 del 23 en adelante, hasta terminar acá el versículo 35 del capítulo 18, el énfasis es el perdón. Y Dios conecta este 18 con el 19, dando a entender que también
que en los hogares hay problemas, sobre todo sexuales, pero que lo importante es el perdón. Las parejas se deben perdonar para poder seguir viviendo sin importar cuál sea el motivo. Así como Dios nos perdonó, escuche bien, y nos seguirá perdonando. Sin importar la causa, reitero, así sea una infidelidad, el perdón es muy necesario, hace muchas cosas. En segunda instancia, también el Señor lanza un salvamento, o sea, como una permisividad para poder haber una separación o aún una, un anulamiento de ese matrimonio que se efectuó. Y está en el versículo 9, dice, y yo digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo, por eso hablamos de una salvedad, o a no ser, pero vamos a entender bien esta salvedad, que en sí es una fornicación. Pero la pregunta, ¿qué clase de fornicación? Porque hay muchas clases de fornicar. Fornicar es ser infiel. Y esto habla de un mundo de situaciones que por tiempo no se pueden, pero cuando siga la enseñanza ya van a entender. Y si esta es un tipo de fornicación, esta debe ser muy aberrante para que el Señor Jesucristo la tenga en cuenta, que es la que vamos a mirar. Vamos a observar bien el versículo 3 y versículo 4 del capítulo 19, por supuesto, de Mateo. Dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciendo, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Entonces el versículo 4, Señor, empieza a tratar el tema de qué clase de fornicación es esa. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que lo hizo al principio, varón y hembra, los hizo? ¿A qué se refiere el Señor aquí? El Señor Jesucristo está hablando aquí del modelo divino, del modelo original de la sexualidad, que es entre un hombre y una mujer, y no entre hombre y hombre o mujer y mujer, porque esto es aberrante, ya esto no entra entre el modelo divino. Y entonces miremos el versículo 5 y sigamos entendiendo. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. La palabra clave aquí es unir. Escuche bien. Según Dios, lo natural es unir a un hombre y a una mujer. O sea, perdone que diga, pero un pene y una vagina es lo natural. Lo demás va en contra de la naturaleza, de lo natural. Romanos 1, 26 y 27 dice, por esto Dios, Romanos 1, 26 y 27, reitero, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. O sea, está hablando de una mujer y unida a otra mujer, que realmente ahí no hay unión ninguna. Hay una aberración, es la que hay. Y dice el versículo 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural, volví a hablar de lo natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Cuando ya se pasa de hombre con mujer, ya hay un extravío impresionante. O sea, se salen de lo natural, de lo que realmente Dios ha establecido. Por eso el sexo, por otros orificios que existen en los seres humanos, es también antinatural. Porque no solamente antinatural es un hombre con hombre o mujer con mujer, también antinatural es recurrir a otros orificios que hay en el cuerpo, tanto del hombre como la mujer. Esto habla de deshonrar sus propios cuerpos, lo dice el mismo versículo de Romanos 1, 24. Mire lo que dice. Por lo cual también Dios los entregó, tanto al hombre como a la mujer, dice, a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cuando se une un hombre o mujer con mujer, cuando se están juntos, porque vuelvo y digo, ahí no hay unión, como vamos a ver ahora, esto es algo aberrante. Y aún también cuando se recurre a otros orificios por causa de niños, hablo para adultos, no explico, pero cada uno de nosotros que somos adultos entendemos lo que el Señor nos quiere decir en esta mañana. Sigamos mirando ahora, volvamos al versículo 6 del capítulo 19. Yo quiero que usted tenga la Biblia en la mano para que pueda entender mejor. El versículo 6 dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne.
Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre, habla el versículo 6. El versículo 6 dice, así que ya no son más dos, sino una sola carne. Para que sean uno, solo sucede entre un hombre y una mujer. Ahí sí hay una unidad, porque recuerden que estos dos encajan perfectamente. Esto es natural. Por eso el pene y la vagina vinieron diseñados para unir al hombre y a la mujer, porque es natural. Pero nunca un hombre con hombre ni una mujer con una mujer. Si se une mujer con mujer y hombre con hombre, seguirán siendo dos. Nunca habrá unidad, porque no es lo natural que Dios estableció. ¿Sí? Entonces, por eso viene la sentencia. Y yo digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, o sea, salvo por esa causa. O sea, si usted llegara a encontrar a su esposa o esposo en una de estas, que Dios guarde nuestras vidas, es la única salvedad. Es por esta aberración sexual que usted dirá, no, mijo, qué pena. ¿Sí? Pero quiero decirle algo, no olvide que prima el perdón. Si usted, mujer o hombre, está dispuesto o estamos dispuestos a perdonarlo, no hay problema. Dios dice eso, perdona, ayúdalo. Pero es la única salvedad. Pero le digo, vuelve a aparecer el perdón, porque así como Dios nos perdonó, también debemos perdonar. Es complejo, pero es así. Por eso los discípulos dijeron, no conviene casarse. Miremos un tercer aspecto aquí rápidamente. El versículo 14 del capítulo 19 dice, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis porque los tales es el reino de los cielos. ¿Qué impide que los niños se acerquen al Señor? Las separaciones. Cuando un papá abandona a su hijo o aún una madre, el niño queda muy herido. Y dice, si esa es la clase de Dios que tenemos, culpan a Dios de una vez. Por eso Jesús dijo, dejen, no impidan. Todo este tipo de cosas impiden. También las relaciones aberrantes, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Por eso también es aberrante esto. Por eso yo no sé, pero ¿a dónde vamos a llegar? Ahora están adoptando ya hombres y hombres, hombre con dos hombres a un niño o dos mujeres. Eso no. Sé que el gobierno prohíbe esto, aún ya están prohibiendo que hablemos de esto. Y aún usted si quiere apagar, si está en contra de esto y quiere apagar el celular, apáguelo o salirse de este devocional. Pero ¿qué puedo hacer? No puedo dejar de decir lo que Dios dice. Y Dios no está de acuerdo con esto. Está de acuerdo es que un hombre y una mujer adopten un niño, pero no dos hombres. Porque esto también, el niño, ¿qué puede decir? Viendo a dos hombres besándose o haciendo otras cosas peores. También la infidelidad impide. Todo esto está relacionado. Este pasaje está relacionado con todo esto y por eso los niños no llegan al Señor por estas razones. Y entonces el Señor viendo todo esto da la solución viendo que el problema de la sexualidad es muy causante de separaciones. Entonces el Señor da la solución para poder mantener unidas las parejas, sobre todo cuando suceden este tipo de situaciones. Versículo 11 y versículo 12 lo dice. Entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Porque los discípulos habían dicho en el versículo 10, le dijeron a sus discípulos, si es así la condición del hombre con la mujer, no conviene casarse. Porque muchos dicen, no, entonces mejor nos casemos. El problema es que siguen lo mismo, desordenados y todo. Pero entonces vamos a mirar esto. El versículo 12 habla de la solución. Entonces el Señor dice, pues hay eunucos que nacieron del vientre de su madre. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que son así mismo, que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba, dice la palabra de Dios. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué es ser eunuco? Para los que no saben, los eunucos eran hombres castrados, que los castraban para muchas funciones. Ahora, aplicándolo espiritualmente, también pueden haber hombres o mujeres castradas espiritualmente. Muchos, como dice la palabra en el versículo 12, nacieron así, otros los hicieron, otros por causa del reino de los cielos, por causa del Señor Jesucristo, se vuelven eunucos. Vamos a mirar entonces más detenidamente esto, aplicándolo a lo espiritual. Cuando se habla de ser castrado o ser eunuco, es aquel o aquella mujer, aquel hombre o aquella mujer, que no valora tanto la sexualidad, las relaciones sexuales dentro de su hogar. No valoran eso, ¿sí? Sino que, porque hay veces que se valora más esto, eso se pone por encima de cualquier cosa. Yo tenía ese problema. Yo valoraba más la relación sexual que ni el futuro, ni mi futuro, ni mi vida espiritual, sencillamente, si me fue infiel, se acabó todo aquí. Pero me olvidaba que el Señor aconseja que debemos castrarnos, ¿sí?
¿Y qué es castrarse? Según el versículo 12, la parte A, en primera instancia, dice, pues hay eunucos que nacieron así desde el vientre de su madre. Sencillamente es valorar más la unidad en pareja, o sea, que lo que la persona acaba de hacer, hablando sexualmente, la infidelidad, o sea, perdona. También valorar más el futuro de sus hijos. ¿Por qué? Dice que nació así. En pocas palabras, hay personas, las he visto, que a pesar de que su esposo o su esposa le es infiel, ella dice o él dice, ah, pues no, vale más estar ahí, que lo haga, él verá. ¿Sí? Y saben, pero ¿por qué? Tuvieron ese don. Dice que aquellos que les fue dado, es el versículo 11. Es un don. O sea, valoran más lo demás que ese aspecto. Dice, ah, pues que se bañe y punto, por decirlo así. Así hay personas. El versículo 12 dice, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Son estas hombres o mujeres que los volvieron así. Al comienzo les dolió mucho y quizás hasta pensaron en dejarlo todo, dejar a su pareja, pero la infidelidad fue tan constante que terminaron acostumbrándose, aceptaron esto. Se volvió costumbre y dicen, ah, él verá. O sea, los vuelven eunucos. Así como a los hombres también los castraban otros hombres para algún trabajo, este tipo de eunucos se volvieron así. Ya, se acostumbran. Yo conozco a esas personas. Pero viene el último ejemplo, que es el para usted y para mí, mi querido hermano, usted que es cristiano. Dice, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos, o sea, por causa de Jesucristo. Quiero decirles que yo fui ese. Ya les comenté al comienzo, les dije al comienzo que yo valoraba más la sexualidad, el sexo, y mi esposa me es infiel, que se largue, decía yo. Me abro, me consigo otra. Pero ahora por causa de Jesucristo llegó el día de que yo le decía a mi esposa, el día que usted me sea infiel, le digo, báñese y venga para acá, porque yo no me voy a volver infiel por usted. Yo no voy a dañar mi matrimonio, mi vida espiritual, que es muy valiosa, o mi ministerio, lo que soy en Cristo, por una infidelidad suya. No, Señor, venga para acá, vaya, báñese. Eso es volverme eunuco por causa del reino de los cielos, por causa del Señor Jesucristo. Ahora usted me dirá, para ir terminando, oiga, el pastor está loco, ¿qué es lo que está diciendo? Pues quiero decirle que no le voy a responder yo. Le va a responder el mismo Señor Jesucristo en la parte última del versículo 12. Dice, el que sea capaz de decir esto, que lo reciba. Usted verá, el que sea capaz de recibir esto, o sea, el que obedezca y se vuelva un nuco por causa del reino de los cielos, que empiece a valorar más el futuro de sus hijos, más la vida espiritual, más al compañero, que su vida sexual, esto traerá bendición. Parece una locura, pero si se trata de locos, el primer loco creo que fue el Señor Jesucristo en el buen sentido de la palabra, porque nos enseña cosas grandes para seguir la vida y no matarnos tanto por situaciones que traen dolor. Así que mis queridos oyentes, los bendigo en esta mañana y espero que este tema les haya quedado claro. Si no, pueden llamarme personalmente y les aclaro más. Voy a tratar de en una enseñanza de aclarar, porque eso tiene muchas arandelas, dijo alguien, y con versículos bíblicos les estaré mostrando la verdad más a fondo de esta historia, la cual nos invita a que nos castremos, a que seamos eunucos, o sea, que valoremos más la vida espiritual que aún nuestra propia carne, que aún nuestra sexualidad, que aún el sexo. Bendiciones para todos, que pasen un feliz día. Y reitero, pueden llamarme internamente para aclararles un poco más. Espero que el Espíritu Santo hoy abra más su mente y usted y yo podamos entender su palabra. Bendiciones para todos.